El tema de nuestra reflexión hoy es la toma de posición política, obligación de conciencia del cristiano. Primera cosa que podemos considerar es una generalizada mala impresión sobre la política y por lo tanto la importancia de todo cristiano, todo el que fue bautizado, tomar posición según la espiritualidad y no solamente según la espontaneidad. El término político es problemático porque difícilmente logramos disociarlo de partidos políticos y aún más disociarlos de aquellos que fueron elegidos para cargos públicos. Hay una contaminación, una hilación muy fuerte. Desafortunadamente en nuestros países la mayoría de los que ocupan cargos públicos no nos dan ejemplo de integridad moral y de empeño para el bien común, por la justicia, por los más necesitados, desgraciadamente. Al contrario, los políticos dan más testimonio de agarrarse y perpetuarse en el poder, tomando como causa, como bandera de la defensa de sus intereses corporativistas, de sus grupos restringidos. ¿A quién interesa mantener y difundir esta comprensión de política como cosa sucia? Sería seguramente parte de los mismos políticos, interesados no en abrir espacio para sangre nueva, sino de mantener esta visión para impedir, rechazar la competencia en las elecciones. Fray Beto, un dominico brasileño, suele decir, un escritor muy afamado, una visión política muy importante, suele decir que el que no aprecia la política se deja gobernar por quien la aprecia. Y sino de mantener esta visión para impedir, rechazar la competencia en las elecciones. Fray Beto, un dominico brasileño, suele decir, un escritor muy afamado, una visión política muy importante, suele decir que el que no aprecia la política se deja gobernar por quien la aprecia. Un segundo punto que debemos considerar el desinterés por la política. Por esas razones que acabo de apuntar muy sintéticamente, se ve que la mayoría, la gran parte de los cristianos se desinteresa, quiere olvidarse, alejarse de la política. Siquiera la comentan en sus grupos familiares o grupos sociales. Ocurre también pensar en la política solamente o principalmente en la ocasión de las elecciones. Y la política entonces es considerada como algo muy complejo y muy inaccesible. Por otras palabras, política como engranaje partidista, así la entienden la mayoría de los cristianos, para la cual se sienten despreparados y sin recursos financieros para adentrar ahí. Entre varios aspectos positivos, desafortunadamente pocos, del neoliberalismo, hay otros muchos más puntos que son negativos. Por ejemplo, la despolitización, la convicción de que la historia terminó, la historia ya se terminó y por lo tanto no adelanta, no tiene espacio para el idealismo, las utopias, los sueños, los proyectos. Otro punto negativo también, la falta de transparencia de la propuesta y de la actuación de los políticos. Prefieren quedarse así como en el atardecer. No es carne ni pescado, no es luz ni noche. Y cuanto más oculto la propuesta política, mejor, porque pueden migrar de un partido a otro como mejor le convenga. Fray Beto escribió un libro muy importante en Brasil llamado La Mosca Azul, en que él pone seis entraves o dificultades para la democracia plena. La primera, la corrupción.
Los segundos son los poderes paralelos, narcotráfico, loterías, juegos de azar, etc. La tercera sería la desintegración del aparato estatal, la privatización generalizada. Un cuarto punto, la crisis de la representatividad con el clientelismo. El penúltimo, el bajísimo grado de ciudadanía. Y finalmente, la segregación social, la miseria y los despreciados de la sociedad. Tercer punto que debemos considerar, el concepto de política, como ya viene siendo estudiado, reflexionado a lo largo de este curso. Es fundamental buscar un correcto concepto de política. Este deriva del griego polis. Polis sugiere colectividad, comunidad, sociedad. Polis es el hogar, es el condominio residencial, es el equipo de trabajo, es el grupo de iglesia, es la ciudad, el país, todo eso es polis. Toda polis tiene su cultura, sus principios, sus símbolos, sus modos propios de actuar. Una es la cultura de un hogar, de un miembro de CBX. Otra es la cultura de la empresa donde trabaja. Otra es la cultura del grupo de iglesia donde se compromete. Política, tornándola en sentido más amplio, pasa a ser la organización, la dirección, el funcionamiento de la polis para el bien de las personas que ahí viven o bien ahí trabajan, sea el hogar, el condominio, la colectividad religioso-social, la ciudad, el país. Entonces, para llevar adelante dichas metas, estas diversas polis se organizan en partidos políticos que deberían tener una filosofía propia, muy clara, muy vertebrada, muy consistente y fundamentada, unos principios, unos modos de actuar. Desafortunadamente, lo que se ve es que los partidos se convierten metafóricamente en paraguas para abrigar a los que quieren perpetuarse en el poder, poco importando la filosofía y el modo de actuar de ese partido. Es con frecuencia en nuestros países que un político migra de partido que tiene una filosofía totalmente distinta y eso no le causa ningún problema de conciencia, no le importa, porque quiere perpetuarse en el poder. Toda comunidad humana, dice el Catecismo Católico, requiere una autoridad que la dirija, que la preserve, que preserve su unidad, que asegure el bien común. Cabe precisamente al libre albedrío de los ciudadanos escoger el régimen y designar a los gobernantes. Pero toda autoridad procede de Dios, ya dijo Jesús delante de Pilato, y solamente es legítima la autoridad que busca el bien común del grupo, y va empleando todos los medios lícitos para obtenerla. El bien común es precisamente el conjunto de todas las condiciones de la vida social que permiten a cada persona y a los diversos grupos atingir fácilmente su optimización, su planificación. Un cuarto elemento para nuestra reflexión que yo les propongo, considerar tres papas lo que dijeron sobre la política. Pablo VI escribió una encíclica denominada, titulada Octogésima ad Venies, y él decía que la política es una manera exigente, aunque no sea la única, de vivir el compromiso cristiano al servicio de los demás. La política es una manera exigente. Juan Pablo II, cuando escribió Christi Fidelis Laici, el cristiano en el mundo contemporáneo, decía: para animar cristianamente el orden temporal, en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política.
es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente han afirmado los padres sinodales, sigue el Papa Juan Pablo, todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar de la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Las acusaciones de arribismo, de idolatría, del poder, de egoísmo y corrupción, que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifica la más mínima ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública. Muy fuertes esas palabras del Papa Juan Pablo. Siguiendo en esa línea, nos dice el Papa Francisco, la política tan denegrida es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos, dice él, de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Y termina él diciendo, ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. En ese mismo documento llamado La Alegría del Evangelio, el Papa Francisco dice, en cada nación los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas, configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Tan pronto fue elegido Papa en marzo de 2013, el mes de junio el Papa Francisco recibió en el Vaticano un grupo de estudiantes de los colegios jesuitas de Italia y de Albania. Y ahí le preguntaron cómo él veía la relación de cristiano con la política. Y ahí él dio una respuesta luminosa. Muy bien, involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros cristianos no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos, no podemos. Tenemos que involucrarnos en la política. ¿Por qué? Porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Esta última expresión viene desde Pablo VI. Y ahí sigue el Papa. Y los laicos cristianos deben trabajar en política. Usted me dirá, no es fácil, pero tampoco es fácil ser sacerdote, dice él. No existen cosas fáciles en la vida. No es fácil la política porque ella se ha ensuciado demasiado. Pero me pregunto, ¿se ha ensuciado por qué? Porque los cristianos no se han involucrado en la política con el espíritu evangélico. Con una pregunta que les dejo, es fácil decir la culpa es de ese, pero yo, ¿qué hago? Es un deber. Trabajar por el bien común es un deber de un cristiano. Y muchas veces el camino para trabajar es precisamente la política. Hay otros caminos, profesor, por ejemplo, es otro camino, pero la actividad política por el bien común es uno de los caminos. Esto está claro. Todos esos trechos de los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Francisco nos ayudan a caer en la cuenta de la responsabilidad, la toma de conciencia del cristiano. Y ahí avanzo con otro tópico de esta reflexión.
la toma de posición del cristiano. Por fuerza del bautismo que recibió, cabe al cristiano ser y actuar al modo de Jesús. Y su modo se distinguía, como vemos por los evangelios, por el amor incondicional a todos, a comenzar de los más necesitados y puestos al margen de la sociedad. Al cristiano no le cabe solamente disfrutar, apreciar los bienes, organización, medios, recursos de la sociedad de la polis, sino contribuir para que estos bienes se difundan y alcancen a todos, especialmente a los más pobres. Cabe al cristiano limpiar su mente, su mirada al respecto de la política y valorarla, rescatarla de las fuerzas del mal, porque es el arte de gerir la sociedad en la cual vivimos en vista de la meta que Dios nos propone alcanzar. Importa pues distinguir política, diríamos también politicaje, uso y ejercicio irresponsable de la política. Es importante distinguir la política y el politiquero, que es el que no tiene compromiso, es un aprovechador. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice en el número 573, las instancias de la fe cristiana difícilmente se pueden encontrar en una única posición política. Pretender que un partido, una formación política correspondan completamente a las exigencias de la fe y de la vida cristiana genera equívocos peligrosos. El cristiano no puede encontrar un partido político que responda plenamente a las exigencias éticas que nacen de la fe y de la pertenencia a la Iglesia. Hay la limitación coyuntural y fundamental, mejor que coyuntural, del ser humano. Nosotros somos espíritu y materia, de carne y hueso, pisando en este suelo concreto del cual no escapamos. Importa considerar que la vida cristiana se desarrolla en el mundo y por lo tanto en la vida política. No son únicamente los detentores de cargos públicos los responsables por la polis. Cada miembro de la sociedad, queriendo o no, tiene algún tipo de actuación en la polis de relación con ella. Por lo tanto, nadie se puede dispensar de contribuir para la organización y el funcionamiento eficaz de la polis. Sin embargo, sería deseable que en su actuación los cristianos buscaran el bien más universal y duradero. Serían los dos criterios. Hay distintos modos de participar en la polis, en la política en su sentido amplio, a partir del ambiente doméstico, del condominio, del barrio, de la empresa donde trabaja, de los grupos sociales, recreativos, religiosos en los cuales participa, hasta en el desempeño de un cargo en el poder ejecutivo legislativo, en sindicatos o en entidades diversas. Esta contribución el cristiano la va a aportar según la medida de su conciencia, generosidad, disponibilidad y competencia, pero todos tienen algo a aportar, sea la experiencia, sea la formación, sean los recursos personales o materiales, sea el tiempo, sean los relacionamientos sociales. Podemos actuar en la polis de modo consciente a partir de los valores que motivan nuestra vida o omitirnos en relación a ella, lo que significa otra forma de política. El amor debe estar presente y penetrar todas las relaciones sociales, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Actuación política no es solamente batallar con determinado partido o candidato, sino acompañar su desempeño. El compromiso político es mucho más que votar o candidatarse, es difundir la conciencia de participación de todos.
Por lo tanto, para concluir esta reflexión, yo propongo 3 niveles de discernimiento o de tomas de posición que considero indispensables. Primer nivel, discernir sobre la actuación ordinaria en las distintas polis más inmediatas, las cuales frecuentamos de ordinario, en las cuales podemos intervenir aún sin encargo o delegación específica. Hay una toma de posición en la familia, la organización del hogar, cuáles son los principios, los valores, las relaciones, la consideración de los bienes materiales. Hay una posición política que no se puede prescindir. Hay una posición política que se debe tomar en la empresa donde uno trabaja, una posición política en los grupos de iglesias, sociales o lo que sea. Ese sería un primer nivel. Mucha gente vive en este primer nivel de una manera espontaneista. Sin embargo, un cristiano tiene que actuar en este nivel con principios, con valores, con fundamentación. Un segundo nivel, yo diría, discernir sobre la actuación en las polis más amplias, en las cuales no se interviene de modo inmediato, sino mediatamente a través de los movimientos sociales, de las instituciones de la iglesia y o de la sociedad, de los partidos políticos. Entonces ya no estoy tan accesible a estas instancias, pero debo tomar una posición. Algún grupo yo puedo y debo participar para respaldar, para animar, para estimular esta conciencia más grande de celo, de asegurar el bien común. Y el tercer nivel son los discernir sobre los eventos o situaciones esporádicas de incidencia o repercusión más amplia. ¿Qué sucede normalmente? Que muchos cristianos se ponen como espectadores asustados delante de la tele o delante de los medios de comunicación. Hay un atropello de los derechos humanos, hay un atentado no sé en qué parte del mundo, la gente asiste, comenta y no pasa nada. Entonces hay un tercer nivel que uno tiene que tomar posición. ¿Qué opino yo sobre eso? No opinar como un diletantismo, sino opinar como fundamento de mi fe, de mi compromiso religioso. Terminando, yo diría que la opción de los seguidores de Jesús es como Él: buscar a los enfermos, no a los sanos; buscar a los pecadores, no a los santos. Podría ser una actitud farisaica el cristiano repetir la frase de que no aprecia la política. Podría ser una demostración de farisaísmo. La actitud del cristiano impulsado por el Espíritu de Dios no puede ser de resignación, de sumisión, de demisión, de desistencia frente a las dificultades, sino de valentía, de osadía, de profetismo. La política es una buena y urgente causa por la cual podemos manifestar lo que somos, lo que nos anima, lo que nos sostiene. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, decía San Pablo a Timoteo. Así sea.